noches, bienvenidos a Anclaje 619 este viernes, en donde tenemos un tema bien interesante, realmente, que sabemos que Dios está hablando tu vida a lo largo de estos programas y también a la de nosotros. Entonces, esta noche tenemos un invitado especial, hermano William Ayala. ¿Qué tal? Muy bien, hermano, gusto de saludarles, gracias por invitarme. Estoy muy contento de poder participar y pidiéndole al Señor su gracia para poder transmitir algún mensaje de bendición. Amén. Es la primera vez que tenemos acá a hermano William, esperamos que sean muchas más. Y también tenemos en casa ya a Livni López. ¿Qué tal? Sí, gracias, Cesarito. Una bendición compartir con hermano William y contigo este tiempo. Realmente cuando uno estudia los temas que compartimos, creo que nos llevamos una doble porción de bendición al estudiar los temas, y es una alegría compartirlos con los demás. Amén. Amén. Este tema va más orientado, creo yo, un poco a las finanzas como tal. Entonces, para dejarlos ahí un poquito con la introducción, Livni, ¿qué nos puedes hablar del tema? Sí, bueno, yo creo que desde jóvenes, cuando hablamos de finanzas, uno ya se empieza a alertar, empiezan a encenderse ciertos foquitos, ¿verdad? A ser buenos administradores, no solo de nuestra vida personal, pero hoy vamos a ver desde el enfoque de ser buenos administradores también en el reino de Dios. Y cuando hablamos de los diezmos y las primicias, sabemos que este es un acto de obediencia, un acto de fe, que conlleva, digamos, un corazón sincero, ¿verdad? Un corazón dispuesto, un corazón dadivoso para la obra del Señor. Correcto, creo que también tiene que ver, aparte la parte de hablar de obediencia, también tiene mucho que ver con el agradecimiento que uno podría tener en nuestro corazón. Pero hermano William, ¿qué nos puede decir sobre el diezmo? Sí, muy bien. Antes de hablar sobre el diezmo, es muy oportuno lo que ustedes comenzaron diciendo también sobre el tema de las finanzas. Me encanta lo que está haciendo el departamento de jóvenes, porque es cierto que se necesitan corazones entregados, pero también es interesante cuando la juventud se va preparando y se va capacitando y se van volviendo, digamos, sí, gente que adora, gente que bendice al Señor, pero también entre el hombre se prepara y se capacita, puede llegar a obtener un mejor ingreso, ¿sí? Teniendo un mejor ingreso puede también ser de mayor bendición a la iglesia. Una persona que estudia, por ejemplo, un abogado, tenemos abogados en la iglesia y de pronto son de mucha bendición, tenemos ingenieros, tenemos contadores, una cantidad de gente que entre más se prepara, le sirve más al Señor y es de mucha bendición para la iglesia. Hablar entonces de finanzas tiene que ver con el hecho de tener un tema que en la iglesia se maneja como mayordomía, el poder saber y tener una cosa que nosotros le llamamos el estado de resultados, ingresos menos egresos, que me generen utilidad. Todo eso es bien importante, y muchas veces jóvenes comienzan a generar un ingreso y no conocen los principios o las leyes de las finanzas. Eso es hablando en términos generales de cualquier joven. Y agregado a esto ahora, el tema del hecho de que en su palabra Dios nos bendice, nos prospera, nos engrandece. Dice que hay un versículo de la Biblia, dice que si obedeciéramos al Señor, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Entonces uno está ya con una indicación de obedecer la palabra, vamos a ser bendecidos. Y cómo vamos a administrar esa bendición viene con parte de lo que esta tarde vamos a ver. Y el tema del diezmo es una cosa muy interesante que quiero comentar algo. Quisiera que me digan, si estoy equivocado me dicen, pero quiero comentarles. Por ejemplo, según las estadísticas aquí en El Salvador o Estados Unidos, la mayoría de iglesias, la mayoría de gente que se le ha entrevistado respecto a diezmos, del 100% de miembros de la iglesia, un 10% es la gente que diezma, es la gente que da su diezmo, que aporta para la iglesia. De ese 10% hay un porcentaje que hace y da mucho menos de lo que la palabra manda. Es aquí donde es muy importante para los jóvenes, porque tenemos, gracias a Dios, en nuestra congregación es gente muy bendecida, que ha creído en la palabra y está siendo bendecido y prosperado. Pero también tenemos, lamentablemente, que al no obedecer la palabra, al no seguir las instrucciones de la palabra, tenemos a una cantidad de gente con cantidades de deudas
viviendo en un estrés, viviendo en una situación adversa, porque al no saber administrar, lamentablemente, primero la palabra dice que tenemos que apartar en la economía de cada uno, apartar esa parte para el Señor, y uno no lo hace. Uno va primero gasta y después de que Si me gastar, sobra. y si me sobra doy a la obra. No hay una juventud que nosotros vemos tanta la moda y que es lo otro y que quiero comprar este juego o todas esas cosas. Cuando apenas empezamos a recibir el dinero, porque pasamos de un proceso de adolescencia en donde los papás nos daban, papá quiero salir, papá quiero ir al cine, papá hacer lo otro. Luego viene tu trabajo y empiezas tú a recibir tus propios finanzas y lo que dice Luis, al final, si me queda, pues está bien, pero si no, pues no damos nada. Exacto. Entonces, tal vez les comento lo que la palabra dice respecto al diezmo. Ya lo conocemos, es el apartar una décima parte de lo que nosotros recibimos. Esa décima parte es, yo decía, no quiero verlo como una mera, porque mucha gente cristiana habla del tema de diezmo y lo hace precisamente un tema controversial, lo hace de una manera grosera cuando no conocen, ni siquiera han entrado a conocer a Dios. O sea, son gente extraña y eso se oye en el mundo y escriben una cantidad de cosas ahora en las redes que vienen y confunden a cualquiera. Por eso decía, el ver el tema de dar el diezmo, de la décima parte de lo que no ha sido bendecido, de dar una ofrenda y de poder dar las primicias, nace de un corazón, como usted decía, de un corazón agradecido. La palabra lo dice, lo indica, pero dentro de tanta gente que estamos viendo hoy en día que se llama cristiano, se dice ser cristiano, muy poca gente lo da. Y de esa gente que lo da, Dios aún bendice su obra, porque aún así la obra sigue caminando y cada vez más sigue caminando. Imagínense qué pasaría si todos los cristianos compartiéramos y diéramos el diezmo al Señor. La obra llegaría a lugares donde ahora no han llegado. Y se pudiera hacer porque lo que estamos haciendo radio, todo este equipo que se ocupa, toda esta cosa todo ese montón de cosas que se usan para poder transmitir el mensaje de vida, requiere de diezmos y ofrendas. Pero es interesante saber de que Dios está interesado no en pedirme, Dios está interesado en bendecirme. Correcto. Qué alegre tener ese enfoque realmente, porque lo hablábamos previo al programa. Cuando hablamos de diezmos y primicias, lo enfocamos a la cuestión de impuestos como lo terrenal, que se vuelve una obligación y no es agradable, ¿verdad? Para nadie, pero cuando entendemos el enfoque de que el Señor quiere hacernos parte y Él invitarnos a ser parte de ese gran reino donde nosotros podemos ser inversores, ¿verdad? Invertir en la obra y Él poder administrar el resto que queda en nuestro bolsillo, ¿verdad? Para que, como lo hablábamos, no venga el devorador y no el devorador pueda ser desde la forma física, ¿verdad? Que alguien venga y le quite mi dinero, pero puede ser en mi salud, ¿verdad? Puede ser en cuestión del lugar donde todo se estabiliza y entonces el dinero ahí, ¿verdad? Se va filtrando, no necesariamente de una forma visible, ¿verdad? Pero también muchas veces también nosotros no tenemos la sabiduría necesaria para administrarlo, entonces solo gastamos, realizamos la banca en línea y ya no tenemos nada. Entonces todo se nos fue el dinero ahí y nos dimos cuenta porque no tenemos la sabiduría. Por lo mismo que tú decías, y qué bonito verlo así, de ser inversores del reino, porque el diezmo, el hermano William nos decía, es la décima parte o el 10%, pero ¿qué pasa con el 90% que queda del 100%? Entonces, qué bonito verlo de ese modo, de que nosotros damos el 10%, invertimos el 10%, pero Dios administra el 90% de nuestras finanzas. Como decíamos, la gente que no conoce del Señor y que no ha nacido de nuevo y que no ha sido revelado esta cuestión, se van por el lado legalista y dicen esto, algunos dicen esto ya pasó, esto la ley aquí, la ley allá. Sin embargo, y pretenden algunos ser quizás más generosos que Dios, pero no hay nadie más generoso que Dios, que Él mandó a su Hijo, siendo Dios, a derramar su sangre por nosotros, a entregarnos por nosotros, y ahora Él dice lo único que te pide: dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando habla del diezmo hay una cosa que es bien interesante. ¿Para qué sirve el diezmo?
Fíjense, es interesante. ¿Para qué sirve el diezmo? El diezmo sirve para que la obra de Dios continúe, ¿sí? Para que la obra de Dios se predique. Nosotros aquí en la iglesia central llegamos a la iglesia, yo, por ejemplo, en nuestra iglesia, no siento calor, ¿sí? El aire acondicionado. Cuando venimos hay unas instalaciones completamente adecuadas para atendernos y todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando está invirtiendo? Fíjense, interesante. Cuando uno viene del diezmo, invierte en la sociedad de Dios y da a la obra de Dios para que la obra de Dios se mueva. También hay otra razón de dar el diezmo. También se mueve para las necesidades. Hay otro tipo de necesidades que también sirven para la obra de Dios. Pero también hay otra cosa que sirve el diezmo. Y Dios lo dijo en Malaquías: probadme en esto y van a ver si no les abro la ventana de los cielos. Y es la única parte de la Biblia donde dice probadme. Probadme. Y cuando uno viene y va y da la experiencia personal, le voy a contar, por ejemplo, la Biblia dice, Salmo 24, 1, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Uno viene y uno recibe de Dios. Fíjense, les voy a contar. Hace muchos años, cuando crecí, llegué a la iglesia y definitivamente, igual que muchos jóvenes de nuestras iglesias, probablemente no tienen la capacidad para poder dar una ofrenda, para poder dar un diezmo, una aportación. Uno de joven lo que hace es aportar con su tiempo, aportar con esto. Cuando en la iglesia le están enseñando a uno a dar y le van enseñando a uno a lo que es el servicio, a lo que es este tipo de enseñanza que ustedes muy bien están haciendo, están provocando que los muchachos aprendan a conocer el amor bondadoso de Dios. Es ahí donde yo quiero pararme un par de segundos y decir mi experiencia personal. Hace muchos años, cuando crecí, nosotros teníamos una economía bastante difícil con mis padres. La situación no era... hay alguien por ahí, una persona por ahí que dice, no siempre fue así. ¿Sí? No siempre fue así. O sea, hoy ¿cómo estamos? Estamos bendecidos, pero no siempre fue así. ¿Sí? Es la mano preciosa de Dios que se movió. Nos enseñaron de jóvenes a poder aportar, pero me pasó algo. Aprendí algo que me marcó. Fui a trabajar, tenía como 12 años, y un señor albañil me dijo, hey William, vente a trabajar conmigo, te voy a dar 10 colones, si trabajas la semana. Y fui a trabajar 2 semanas. Y cuando terminó la semana me dio 20 colones. Y cuando llegué donde mi mamá con los 20 colones, me dijo, hijo, has ganado tus primeros 20 colones, dame 10 colones a mí. Y le dije, ¿cómo que usted lo ganó? Fui yo el que lo gané. Y me fui, salí de la puerta y me fui. Les voy a contar, se me perdieron. Se me perdieron, les digo, lloré. Porque me había tocado hacer de ayudante de albañil. Era pesado, yo le pasaba los saltes al Señor. Y por no haber solo dado ni bendecido a mi madre, esa fue la primera vez que me ocurrió algo con la economía. Y aprendí en esa ocasión a decir, no, cuidado. Hay cosas que uno recibe, y la Biblia lo dice. Hay hombres que retienen más de lo debido y vienen a pobreza. Dice la palabra en Eclesiastés, y hay hombres que reparten deliberadamente y Dios les bendice aún más y aún más, aún más. Y este es el misterio de la generosidad. Fíjense lo que dice Lucas 6:38, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este es un principio que enseñó Jesús, ¿sí? Entonces, cuando uno viene y comienza a dar, ¿sí? Y cuando uno retiene, y esos jóvenes que me escuchan, les voy a decir en el nombre del Señor, ahorita que comienzan, si mamá les da algo, comiencen a darle a Dios, hagan una práctica. Les quiero contar que nos va bien a los que hemos hecho el pacto con Dios. Conozco una persona que
que es un familiar mío que me dice anteriormente, hablando de ofrendas, el Señor puso en mi corazón dar $1 de ofrenda en cada culto. El siguiente dijo, no, Dios me cambió, Dios me dijo que diera $5 en cada culto. Ahora el Señor me ha bendecido, ya no doy $5, ahora doy $10 en cada culto. De pronto dice, no, fíjese que el Señor tocó mi corazón, ya no doy $10, ahora doy $20 en cada culto. Y la otra vez que hablé me dice, estoy esperando que el Señor me hable, porque si me da, yo voy y bendigo la obra. Y aquí viene lo importante, Dios está interesado en que la obra de Dios sea predicada. Y para predicar va a usar nuestras manos. Fíjense interesante, el dinero va a llegar a tus manos, te va a quedar el 90% y Dios lo va a hacer por bendecir su obra. A Dios le interesa bendecir su obra. De rebote te va a quedar a ti una bendición grande si tú ocupas el principio de dar y bendecir la obra de Dios. Como comentábamos hace un momento, entonces uno bendice la obra de Dios y Dios lo bendice a uno. Tal vez en un segundo decirles que la palabra de Dios, cuando uno la obedece, cuando uno le sigue como joven y invierte su economía en el Señor, Dios viene y te transforma tu economía. A veces uno piensa que no tiene a nadie. Un joven puede decir que no tiene a alguien que le va a ayudar para salir adelante. Si les pudiera contar, en esa etapa tan difícil, en esa etapa cuando comencé al Señor, no tenía para pagar el instituto, pero comencé a servirle a Dios y Dios comenzó a orar. De pronto vino y me dieron una beca para estudiar. Y comencé a ver la mano de Dios, como Dios comenzó a orar. Y así, por eso es bien importante, sepan que Dios está con ustedes. Y una cosa que hoy he aprendido, hombre, hablando de la gente que tiene chequera, el hombre de Dios que tiene chequera, tiene que tener cheques emitidos hacia la obra de Dios. ¿Quieres ver a un verdadero cristiano? Emite cheques para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque, y no es por obligación, no estoy diciendo, mire, tiene que emitir, no, estoy diciendo que tiene un agradecimiento en Dios, que en la chequera y en las cuentas personales siempre está la bondad para bendecir a Dios. Dios va abriendo puertas que nadie ve, nadie sabe que se van a abrir, pero la palabra de Dios dice que pensamiento de bien tiene para ti. Entonces, y dice la palabra de Dios, que cuando tú le buscas temprano, Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Entonces, si tú obedeces a la palabra, a dar de lo que Dios te da, hoy pues estás joven, Dios también vendrá a ti, porque eso es un acto de obediencia y de gratitud. Eso Dios lo bendice y lo prospera en grande. Creo que eso es lo más importante, de que es un acto de gratitud por lo que entra en nuestras manos. Ni nos dimos cuenta y se nos acabó el tiempo de este su programa de anclaje. Entonces, ¿qué les parece si en el próximo programa seguimos hablando un poquito más de esto? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ok, jóvenes, gracias por estar con nosotros en este anclaje 619 este viernes. No te pierdas la segunda parte. El próximo viernes quédate pendiente. Nos vemos.